Saludos fanáticos del cine y los cómics. Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos comprar una pieza, queremos comprar un juguete del cual pues estamos bastante interesados y cuando preguntamos el precio, este está súper caro? Y resulta que por el otro lado, nosotros tenemos la necesidad de ofrecer o de vender una de nuestras piezas para poder recuperar un poco de dinero y en ocasiones pensamos que tenemos el santo grial o tenemos un tesoro escondido dentro de nuestra colección cuando resulta que no es así. Así que para el día de hoy voy a platicar un poquito de algunos tips para que conozcamos realmente cuál es el verdadero valor o cuál es un valor aproximado de cada una de nuestras piezas, ya sea cuando queramos comprarlas o cuando querramos venderlas. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Dentro del mundo del coleccionismo existen diversos factores que afectan el valor comercial de una figura. No por el hecho de que tengas una pieza viejita, quiere decir que vale millones de dólares. Existen muchos otros factores que afectan cuánto vale una figura en realidad. Y hay que tomar en cuenta de que este es un mercado de demanda y oferta. Por lo que muchos de los factores que afectan cuánto vale una figura son diferentes y son importantes de conocerse. Déjenme contarles un poquito la historia de por qué estoy platicando de este caso. Hace aproximadamente un mes, mi hermano me mandó un mensaje por WhatsApp preguntándome cuál podría ser el precio aproximado de 4 figuras. Estas 4 figuras eran unas figuras de unos super amigos de Lili Ledy del año de 1989, del año de 1989. Y la persona que le estaba preguntando el precio a mi hermano tenía un precio muy alto, estaba pidiendo una cantidad bastante considerable por estas 4 figuras. Y él pensaba que por el simple hecho de ser figuras antiguas o relativamente viejitas y de personajes populares, ya tenía una fortuna en sus manos. Y lamento informarle a muchas personas allá afuera que no se crean lo que ven en muchos programas de televisión, sobre todo gringos. No por el hecho de que sean viejitos o porque sean figuras viejitas, quiere decir que valen mucho. Vamos a empezar a platicar de los factores que precisamente afectan el valor de una figura, ya sea cuando la querramos comprar o cuando la querramos vender. Hay muchos factores muy importantes y hoy les platicaré solo algunos de ellos para que ustedes puedan evaluar o tasar sus figuras al momento de querer comprarlas o al momento de querer venderlas, y todo esto para que ustedes las adquieran o las vendan a un precio justo y benéfico para todos. ¿Cuál es uno de los factores o el factor más importante al momento de que ustedes tengan una figura o una pieza? Pues lo más importante es que sea original. Es decir, que sea una figura o una pieza que haya sido fabricada en algún momento determinado bajo una licencia. ¿Cómo vamos a identificar que una figura es una figura original? Bueno, todas las figuras traen una marca, traen unas letras, traen un relieve, traen un distintivo en el cual ustedes van a poder notar que es un producto licenciado, es decir, con licencia, y es un producto original. Muchas de las figuras, la gran mayoría de ellas, lo tienen en la parte inferior de los pies. En esta parte normalmente tienen lo que son las licencias o las marcas de origen, donde viene el año de fabricación, la marca, es decir, el fabricante, y también vienen algunos datos adicionales, pero sobre todo viene la licencia.
Puede ser, como les digo, en la parte inferior, en la parte del pie, que es un lugar común. Otra parte muy común donde ponen las licencias es en la parte de atrás del muslo, en esta zona de aquí, o en la cadera. En este caso, esta figura de linterna verde tiene las licencias detrás de los muslos y también tiene un poquito aquí en la cadera. Si no lo encuentran en esa zona, como les repito, normalmente se encuentra en la parte de abajo de los pies. Sin importar qué tan pequeño pueda ser el producto, porque incluso en los productos que son de estos de huevo Kinder, podrán encontrar la licencia. Esta se encuentra en letras muy pequeñitas aquí abajo, mencionando que es un producto licenciado por DC Comics. Entonces, esto es una de las partes más importantes, si no es que la más importante de su producto, que sea un producto original. Hay muchas réplicas, hay muchas imitaciones que pueden llegar a pasar por un producto original, pero que evidentemente no van a contar con las licencias adecuadas. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso muy particular. Esta es una pieza, esta es una copia de una figura Mafex. Es prácticamente el mismo molde de la figura Mafex, pero hay muchas diferencias de forma evidente, pero sobre todo es que por ningún lado le van a encontrar la licencia. Normalmente las figuras Mafex tienen la licencia en la parte inferior de los pies y esta no lo tiene. En consecuencia, el valor de esta figura es muy bajo si lo comparamos con una figura original. Así que recuerden, el primer aspecto importante del valor de una figura es que ésta sea original. ¿Cuál es el segundo factor que afecta en lo que es el valor de una figura? Pues bueno, primero, no hay una situación mejor para tener una figura que en su empaque original. Si ustedes tienen una figura dentro de su empaque original y este empaque se encuentra en excelentes condiciones, como si lo hubiesen comprado el día de ayer o si lo encontraran nuevo el día de hoy en los anaqueles, esa es la mejor condición en la cual ustedes pueden encontrar una figura. Es decir, así, dentro de su paquete, completamente sellado y en condiciones originales. Adicionalmente, el paquete tiene que estar en buenas condiciones, ya que si este por alguna circunstancia se encuentra doblado, se encuentra dañado, se encuentra rayado, tiene alguna hendidura o algo le pasó a ese empaque, ya no va a tener el mismo valor que si estuviera en condiciones normales, es decir, como si estuviera recién salidito de fábrica. Así que, si ustedes tienen algún coleccionable dentro de su paquete original y este paquete está en buenas condiciones o en excelentes condiciones, eso también aumenta el valor de la figura. ¿Qué otro factor, si por alguna circunstancia la figura ya fue sacada de su empaque, afecta en el valor de la misma? Pues las condiciones en las que se encuentra la figura, eso pues sería algo obvio, ¿no? Es decir, que la figura se encuentre bien, se encuentre completa, que no le falte un dedo, que no le falte un brazo, que la pintura esté bien, que tenga todas sus partes completas, que se pueda mover, que le funcionen las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso afecta. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener una figura que pueda mover los brazos, pueda mover la cabeza, que pueda jugarse todavía o que pueda hacerse posable y que le falten accesorios. Por ejemplo, pues este Batman no tiene la capa, a, por ejemplo, una figura que pues las condiciones son completamente distintas, que le falta una oreja, que le falta una pieza, o sea que no está completa, que está descarapelada de la pintura, que tiene
partes con pegamento. Es decir, el valor no es el mismo. Si una figura no fue cuidada, si una pieza no se encuentra en buenas condiciones, si está maltratada, ya sea por el uso o por el abuso de la figura, esto también le resta mucho su valor, sin importar de qué año sea. Puede ser la figura más rara del mundo, pero si está maltratada, no va a valer tanto como una figura en buenas condiciones. Sobre todo, si la figura se encuentra rota, es decir, si alguna de las piezas le falta o está desprendida, esto le resta muchísimo su valor, así sea única en el mundo. U otro factor a considerar en el valor de las figuras es las variantes. ¿A qué me refiero con una variante? Normalmente una variante como su nombre lo dice, valga la redundancia, es una ligera variación de una figura con respecto a otra. En ocasiones puede ser únicamente el color de la figura, es decir, la original viene con un traje azul, mientras que la otra viene con un traje negro. Puede ser una variación en el rostro, una puede venir sonriendo y la otra puede venir seria, o puede traer un accesorio diferente a la original. Esto también, dependiendo de la rareza de la variante, es lo que aumenta o disminuye su valor. Un ejemplo de esto es este par de batimóviles. Son exactamente el mismo batimóvil, son exactamente el mismo modelo, tienen exactamente el mismo número de serie y en su empaque, tienen exactamente la misma numeración. Pero si se dan cuenta, hay una ligera variación en los colores, lo que esto hace que una de ellas sea la variante, ya que de fábrica viene con este color, que se produjeron más de este color, y que la variante, cuyo color es distinto, pueda llegar a tener un valor más alto que el modelo original debido a esta variación. Esto depende de qué tantas copias o qué tantas variantes se encuentren en el mercado. Pero, al igual que los factores anteriores, depende de cuántos existan y en qué condiciones se encuentra esta variante. Aunque este es un factor a considerar en el valor de la figura. No es lo mismo que haya 10,000 figuras con el traje original y que por cada 100 figuras haya una variante, o que por cada 100,000 solamente haya una de ellas. Este es otro factor a considerar, la rareza de la figura. Pero ¿a qué me refiero con la rareza de la figura? Es cuántas figuras de esas hay en el mercado. Muchas de ellas están marcadas como edición limitada y la gran mayoría de estas ediciones limitadas vienen con un número de serie en el que se certifica qué número es dentro de esa serie. Es decir, puede haber una edición de 5,000 figuras y la que tú tienes es la número 384. Estas ediciones limitadas siempre vienen con un certificado de autenticidad o con un número de serie. Así que si ustedes pierden este certificado de autenticidad, o si este número de serie no está visible, o si no tiene un número de serie aunque diga edición limitada, esto va a restar el precio. Así que tengan mucho cuidado también con la rareza de una figura, porque hay muchas imitaciones, hay mucho fraude, sobre todo cuando son ediciones limitadas dentro del mercado, por lo que tengan mucho cuidado cuando ustedes se encuentren una figura rara o les digan que es una figura rara, porque bien o no puede ser una figura rara, o les tienen que entregar un certificado de autenticidad, sobre todo cuando son ediciones limitadas. Y repito, si la figura es muy rara, siempre va a venir con este número de qué tan raro es en el mundo. Y esto aumenta o disminuye también su valor. Ahora, ya hablando de casos muy especiales, también existen errores de fábrica.
¿A qué me refiero? Es una figura o un accesorio o una pieza en la cual se encuentra en un empaque en el que no le corresponde, o que hubo errores de impresión dentro del empaque, o que hubo algo raro, que son estos errores que solamente se pueden dar de fábrica y que son difíciles de encontrar. Por ejemplo, una figura de Superman con un empaque de Batman, una figura que por alguna circunstancia fue empacada de cabeza, o una figura que tiene un color completamente raro, que está completamente manchada, pero que está dentro de su empaque. Estos errores también aumentan mucho su valor, o aumentan el valor, porque son errores que se pudieron haber dado uno en 1,000,000, uno en 10, o que son errores que solamente se dieron dentro de la fábrica. Yo, por ejemplo, he encontrado diversos casos en internet de este tipo de situaciones. Por ejemplo, chequen este. Este dice que es el Batimóvil de la película de Batman. Pero el logo dice que es el Batimóvil de la serie de 1966. Es decir, el empaque no corresponde con el producto que trae aquí adentro. Este debería de ser debería de ser el Batimóvil de aquí. Este es el Batimóvil que debería de estar dentro de este empaque, y sin embargo es un Batimóvil distinto. Este tipo de rarezas que se dan de fábrica también aumentan su valor, ya que, le repito, puede ser un error único en el mundo, o es un error que se da en muy pocas ocasiones dentro de la fábrica, por un error de calibración, por un error de las máquinas, porque alguien puso el empaque distinto, pero fue un error que no estaba predicho. Esto también puede generar un aumento en el valor de sus figuras. Así que si encuentran un empaque que no corresponde con una figura dentro de una serie, agárrenlo, porque esto puede ser un verdadero tesoro dentro de su colección, o al menos va a ser un caso curioso que ustedes van a poder mostrar. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, sí, ya me platicaste, cómo puedo evaluar, cómo puedo darle cierto valor a mi figura, cómo puedo conocer qué tanto vale o qué tanto afecta el que yo quiera vender mi figura o una de mis piezas. Pero si yo quiero comprarla, o cómo le hago para averiguar precios, cómo puedo comparar. Bueno, en la actualidad no hay mejor forma de guiarse que por internet. Hay muchísimas páginas de internet en las cuales ustedes pueden basar sus precios. Muy importante, ojo, no se basen en Facebook. Facebook es una de las peores fuentes para que ustedes puedan tasar un juguete o una pieza. ¿Por qué? Porque normalmente esto se rige completamente por el valor que le da el vendedor a esa figura. ¿Cuáles son de las páginas más confiables en las cuales ustedes pueden comparar? Bueno, se encuentra eBay, que es de las más confiables para que ustedes puedan buscar el precio de una figura, ya que se basa en las fluctuaciones de mercado o en el estándar que tienen dentro de cierto producto a nivel internacional. En Mercado Libre también pueden encontrar precios bastante decentes, o donde pueden comparar sus precios. Y hay guías mucho más específicas por fabricante, y también en tiendas especializadas. ¿Cuál es uno de los tips o una de las recomendaciones que yo les doy? Si están buscando por una pieza en específico, compárenlo en al menos 3 sitios de internet distintos y con 3 vendedores distintos. Es decir, si ustedes van a eBay, busquen el mismo producto que ustedes están interesados en comprar o en vender, y comparen con 3 vendedores distintos de ese mismo producto que se encuentren en las condiciones en las cuales ustedes quieren comprar esa pieza, y hagan más o menos un promedio ponderado de entre esos 3, para que ustedes sepan aproximadamente cuál es el valor de la figura en la que ustedes están interesados en comprar o en vender. Y repito, hay muchísimas páginas de internet en las cuales ustedes pueden evaluar los juguetes o pueden conocer el precio de alguna pieza. En la parte de abajo de este video les voy a dejar varias páginas
para que ustedes puedan verificar los precios. No son las únicas, hay infinidad de páginas de internet. Como les repito, hay algunas que son muy confiables como Amazon, eBay o directamente en las tiendas en línea de las marcas de la figura que ustedes quieran comprar para que encuentren un precio promedio. También existen muchos foros dentro del internet, sobre todo de grupos especializados en figuras o en coleccionables, en los cuales ustedes también pueden consultar. Así que, ¿dónde pueden evaluar sus juguetes? Pues básicamente tienen el mundo a su alcance gracias al internet. Pero repito, no se vayan por la primera opción. Comparen, verifiquen, que no les den gato por liebre y sobre todo, infórmense para que ustedes puedan tener un buen precio de su figura. Ya que algo muy importante, el valor sentimental de una figura jamás se va a pagar. Jamás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran en la calle, cuando ustedes se encuentran en algún tianguis, en algún puesto o simplemente vieron una figura que les llamó la atención, preguntan y creen que el precio es muy alto? Bueno, como les repito, siempre tienen una herramienta a la mano para que puedan consultar de manera rápida un precio, y ese es su teléfono celular. Con el teléfono celular ustedes van a poder accesar a las páginas de internet que les mencioné hace unos momentos. En 3 clics averigüen si el precio que están pidiendo por esa pieza es el adecuado. En ocasiones ustedes hasta por sentimiento saben, oye, es que esa pieza le están dando muy barata. Cuando encuentran ofertas así, aprovechen los precios. Si ustedes están en un centro comercial y están viendo en su empaque una figura que les llama la atención y está barata, cómprenla, porque nunca saben cuándo van a poder encontrar una pieza de ese estilo. Esto sobre todo pasa con Hot Wheels. Los Hot Wheels en el centro comercial son muy baratos. Una vez que ya salen del centro comercial y se van a tiendas especializadas, normalmente los precios de estos coleccionables comienzan a subir de inmediato. Así que un factor muy importante para el valor de un juguete también es la suerte. ¿Qué tanta suerte tienen ustedes para encontrarse ciertas piezas y a qué precio se las pueden encontrar? También es muy variable, pero siempre, si ustedes creen y sienten que esa pieza que están viendo en esos momentos está barata, cómprenla. Resumiendo, ¿cuáles son los factores que afectan el valor de una figura? 1. Que sea una figura original. 2. Que se encuentre dentro del empaque. Si no se encuentra dentro del empaque, el tercer factor más importante es en qué condiciones se encuentra la figura. Mientras más cercano se encuentre a sus condiciones originales, mayor valor va a tener esa figura. 4. ¿Qué tan rara es la figura? Si es una variante y qué es, o si es una edición limitada. Básicamente estos 4 factores son los que van a determinar un valor aproximado dentro de su figura. Y les recuerdo, si ustedes están queriendo vender su figura a alguien que se dedica a vender juguetes o coleccionables, el de la tienda siempre va a buscar tener una ganancia de esa figura que está adquiriendo. Así que ustedes también deben de tener un margen de negociación para que esta persona, para que ustedes puedan vender su figura a un precio justo y esta persona dedicada a vender coleccionables también tenga cierta ganancia. Pero no olviden. Espero que estos tips les haya servido para ahora que quieran comprar o vender alguna de sus figuras. Esto no está escrito en piedra, esto es muy dinámico. Los tips que les acabo de proporcionar no son más que los que he adquirido a través de varios años de estar comprando coleccionables. Como les digo, esta no es una receta, no es la única manera en la cual ustedes pueden determinar el valor de sus figuras, pero sí es la que de manera general muchos coleccionistas, muchas tiendas especializadas o muchos sitios de internet se ven afectados por lo que les acabo de mencionar para los coleccionables. Si les gustó,
Si te gustó el video, no olvides darle like. Comenta para que de esta forma yo sepa de qué otros temas quieres hablar o qué te interesa saber con respecto al coleccionismo. Comparte para que otros coleccionistas también puedan saber de estos tips y puedan difundirlo a todos aquellos que formamos parte de esta comunidad de coleccionistas. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que de esta manera recibas las notificaciones de los siguientes videos. Yo soy Jonah Luthor y me encuentras en YouTube, Facebook y Twitter. Saludos y seguimos en contacto.